Ojalá podamos aportar un poquito y dar una mirada a esto de la interoperabilidad. Ahí Javier nos dio un paso tremendo. Vengo a hablarle un poco de datos, vengo a mostrarle un poquito lo que hemos hecho en datos, los desafíos que están ahí, cómo la minería está adoptando esto y cómo nosotros creemos que la interoperabilidad es un paso fundamental en algunas de las cosas que estamos haciendo como industria. Javier ahí comentó datos, datos, datos. Y claro, si uno piensa que Machine Learning es como el cerebro, uno podría decir que los datos son los ojos, la piel, el olfato, la intuición, un montón de la conexión de ese cerebro con el universo, ¿cierto? Con la mina, con la operación. Esos son los datos. Y nuestra idea, por lo menos, es mostrarle un poquito de cómo trabajamos eso y cómo vemos que se aplica en minería. Mi nombre es José Fuentealba, soy Sales Manager para Intersystem en Latinoamérica. Un poquito la idea de lo que vamos a revisar pasa por esto, mirar un poco algunos desafíos de la minería, no los desafíos más importantes de la minería, sino aquellos que tienen alguna relación o están fuertemente ligados con los datos y con el manejo de ellos, ¿cierto? Las capacidades que requerimos para poder abordar eso. Vamos a ver que los desafíos no son simples, la cantidad de datos, la cantidad de dispositivos, la diversidad de información son temas muy importantes, no tan simples de manejar en algunos casos, ¿eh? Cómo avanzar, cómo dar estos primeros pasos, cómo poder lograr entrar en esta materia y no morir en el intento, digamos. Esto a veces tiene muchos problemas en el sentido de que uno logra avanzar un poco, pero a veces sostener ese avance cuesta mucho. Y por supuesto avanzar más allá cuesta aún más. Entonces, ¿cómo podemos avanzar y cómo podemos realizar estas cosas? Y por supuesto ejemplos de qué cosas se están haciendo y cómo podemos utilizarlas. En términos muy generales, y tratando de dar una idea de algunos tipos de desafíos que se encuentran en la minería, tenemos estas tres grandes cosas. Por un lado, tenemos todos los temas que tienen que ver con sustentabilidad, con ESG, digamos. Esto de poder entender lo que estamos haciendo, cómo provocamos, cómo nos interrelacionamos con la sociedad, con el entorno, ¿cierto? El uso de recursos estratégicos, como está ahí en la segunda columna. Recursos estratégicos como el agua, temas muy relevantes para hoy día, no solamente en la minería. Y también temas de automatización transversal. ¿Cómo podemos llegar a automatizar el proceso completo en un rajo? Entendiendo que en un rajo, solo en el rajo, ya tenemos silos de información súper importantes. Tenemos actores muy importantes, muy modernos, muy tecnológicos, con mucha tecnología, pero al mismo tiempo desconectados entre sí. Entonces, ¿cómo podemos conectarlos para poder tener una mirada completa y saber qué perillas debemos ajustar en qué momento? ¿Sí? Esto ha avanzado muchísimo. Entonces, las perillas grandes y como notorias ya las estamos moviendo. Pero claro, cuando tú quieres llegar a una fineza en esa optimización, ahí las perillas se vuelven más pequeñas, es más difícil ubicarla, más difícil moverla, y aún más difícil que el movimiento genere el efecto que queremos lograr. Eh, ¿Qué vemos hoy día en términos muy generales en el ambiente? Vemos estas grandes tendencias, ¿sí? Si ustedes ven ahí, hay dos proyecciones importantes. Una que tiene que ver con la cantidad de dispositivos, IoT, computadores, ciertos servidores, etcétera, teléfonos, un montón de dispositivos. Y por otro lado, la cantidad de data que esos dispositivos proveen y generan, ¿sí? En minería tenemos millones de dispositivos, ¿cierto? Un camión está lleno de dispositivos. Entonces la pregunta es cómo tomamos esos datos de manera ágil y los podemos usar. Entonces ese desafío se ha vuelto muy complejo, por supuesto desde nuestro punto de vista. Muy complejo, ¿por qué? Porque si ustedes ven acá, tenemos 34 mil millones de dispositivos funcionando al 2025. 34 mil millones de dispositivos. Tomar la información de ahí, claramente no lo podemos hacer con una planilla de Excel, digamos. O sea, hay cosas que ya no se pueden hacer, que antes hacíamos, pero que ya simplemente desbordaron nuestras capacidades de manejo. Y por otro lado, la cantidad de información. Estamos hablando de 181 zettabytes. Yo creo que eso en mi computador portátil no cabe. Es una cantidad de información bastante compleja, ¿sí? A veces yo uso ejemplos como estos, digamos, uno puede acumular información en algún lugar y dejarlo en algún lugar, pero cuando uno llega a niveles de datos como los que se manejan en minería, perdón, lo técnico, uno le hace un CLK, es una pregunta a esos datos y la respuesta se demora minutos, horas. Si la respuesta se demora horas, eso no me sirve para operar, no me sirve para tomar decisiones en el día a día, porque yo no voy a hacer una pregunta, yo voy a hacer cientos de preguntas y yo quiero la respuesta rápido para tomar esas decisiones. Entonces, estos volúmenes de dispositivos y estos volúmenes de información sobrepasan algunas de las capacidades que tenemos y la pregunta es, ¿cómo abordamos eso? Bueno, este volumen de información lo que genera es, yo diría, es un ecosistema súper complejo. Una operación minera es un lugar donde hay muchos dispositivos, hay muchas personas, hay muchos procesos, pero también hay proveedores,
también hay recursos que van llegando. También hay una cadena de suministro, ¿cierto? Hay una operación, hay máquinas, hay tiempos de espera. El manejo de esa información y de todo lo que pasa dentro de una operación es algo realmente complejo cuando uno lo mira desde el punto de vista de los datos. Por supuesto, hay dificultades en muchos otros ámbitos. Aparte de eso, ya lo dijeron todos acá, esto está en constante movimiento. O sea, no solo pasa que es complejo, sino que los camiones se mueven, sino que los puntos de extracción, los pozos, también se mueven, porque yo voy moviendo el rajo y por tanto el pozo se va moviendo de posición. Yo tengo que saber cuándo se movió el pozo de posición y que estoy leyendo un lugar distinto, el nivel de agua, a lo que lo estaba haciendo 2 o 3 horas antes. Entonces, esa evolución constante también afecta lo que somos capaces de medir. ¿Sí? Si yo cambio el pozo de posición, debo saber que lo cambié de posición y que estoy midiendo una cosa distinta a lo que estaba midiendo 2 horas antes. Y eso tiene que entrar en mis procesos de decisión lo más rápidamente posible. Si yo no soy capaz, si no tengo la tecnología de abordar esto de manera dinámica y con esta potencia, va a ser muy difícil que yo pueda sostener un sistema que sea capaz de ayudarme en la toma de decisiones y que esté monitoreando todo lo que estoy haciendo. ¿Sí? Este tipo de desafíos no son exclusivos de minería. Existen en muchos otros ámbitos con distintos niveles de evolución. Lo vemos en el área de salud, lo vemos en el área de banca, en el área de retail, en el área de fintech, en la industria en general. Son desafíos sumamente importantes. La cantidad de información que se mueve es mucha y el manejo de ella es complejo. Si miramos ahora aguas hacia adentro, digamos, algo así como, bueno, y si yo quiero hacerme cargo de eso, y quiero hacerlo, entre comillas, bien o de una forma apropiada, o muchas, por supuesto, pero si lo quiero hacer de una forma más o menos apropiada, ¿cuáles debieran ser las características o qué habilidades debiéramos tener para poder llevar a cabo eso? Cuando digo habilidades, las cosas siempre son, uno puede tener muchas habilidades, digamos, yo puedo ser bueno haciendo algo con las manos, pero si yo no soy 100 personas y tengo que hacer eso 1000 veces, la habilidad debe ser bastante más automática, o sea, debe ser bastante más simple. Si las tareas, esto es una lógica general, si las tareas simples son complejas para mí, yo no voy a poder realizar tareas complejas y de alto valor. Las tareas simples deben ser simples para mí, de tal manera de que yo pueda generar cosas de mayor valor, más complejas, porque las cosas simples son fáciles. ¿Sí? Estas son para nosotros las cosas básicas y simples, y deben ser sencillas de hacer. Yo debo tener auditoría, yo debo saber qué pasó con los datos. O sea, si pasan un año y yo tomé una decisión importante y me equivoqué o acerté, yo debo ser capaz de entender por qué tomé esa decisión. De dónde llegaron los datos, cuándo llegaron, si los modifiqué o no los modifiqué, si en alguna parte del proceso cometí un error y tomé un dato y lo llevé para el lado equivocado y eso me obligó a tomar una decisión o me propuso una decisión distinta. Todo lo que tiene que ver con lo que yo hice, debo ser capaz de reproducirlo para entenderlo y, por supuesto, entre otras cosas, ser capaz de auditar algún proceso y saber que lo hice correctamente o corregir lo que corresponde. Los datos deben ser completamente trazables. Aquí hay un concepto súper interesante. Yo puedo tener un valor de algo, de alguna medición de algún lugar, y el valor, voy a ejemplificarlo, dice 5. ¿Sí? Si yo tomo el 5 y se lo muestro a un equipo como ustedes, seguramente voy a tener opiniones dispares. Dispares en el sentido, mira, ahí debió haber habido un 4. No debía haber habido un 5. ¿Por qué hay un 5 ahí? Yo tengo que tener hacia atrás la trazabilidad completa para poder responder a esa pregunta diciendo, mira, ahí hay un 5, porque yo tomé este dato de este camión, yo tomé este dato de la estancadora, yo tomé este set de datos del sistema de despacho, ¿sí? Y al sumar estos datos y realizar este proceso que está aquí, me dio este resultado y es un 5. Si yo no logro hacer eso a un equipo de gente que está operando, que está trabajando y está tomando decisiones, estoy dejando un desafío más importante, que crea en los datos sin tener el respaldo de ellos. Y eso la verdad es que no es ni siquiera algo que uno podría pedirle a alguien. O sea, yo tengo que ser capaz de responder la información por la información que estoy entregando. Y eso es trazabilidad. Eso es saber de dónde salió a esta hora de esta máquina, viajó a este tiempo, llegó acá, llegó mi máquina, en mi máquina llegó a este valor, yo lo procesé de esta forma, lo sumé con esto otro y aquí está el valor. Si no nos gusta, eso es otro tema, pero el valor es. ¿Sí? Eso le da sustentabilidad desde el punto de vista de la capacidad y de la credibilidad que esa información tiene. Y eso es tremendamente importante en el mediano y el largo plazo. A veces nos confundimos y pensamos con solo traer el dato suficiente, pero desde nuestro modesto punto de vista no lo es. Debo tener el control completo de eso. No repudio es, más simple, tú me enviaste algo y no lo puedes negar.
O sea, si tú me dices que enviaste este dato, este certificado, esta petición de compra, no puede pasar que 2 meses después tú me digas, no, sabes que yo nunca te envié. No, sí. Aquí está la trazabilidad y yo debo poder, ¿cierto?, entender eso y no repudiar la información que tiene. Finalmente, un concepto bastante más importante quizás y que engloba todo esto es gobernanza. Gobernanza, quizás algún ejemplo de esto se traduce como lo que acabo de nombrar de los pozos. Si yo tomé un pozo y lo cambié de lugar, yo estaba conectado a la medición automática de ese pozo, y ese pozo se cambió de lugar. Yo debo ser capaz de, por supuesto, como autoridad de esto, o como regidor, o como administrador de esto, decir, bueno, esto cambió, cambien la posición del pozo, porque el pozo está en otro lado, entonces todo lo que tiene que ver con lo digital, cambiamos la información para que coincida con la realidad. Eso es mi criterio. La pregunta es, ¿lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer rápido? ¿Para un pozo? ¿Para 100 pozos? ¿Para un camión que cambió el sistema? ¿Para un camión que cambió la forma en que medía? ¿Cuánto me demoro en hacerlo? En pocas palabras, yo tengo un buque gigante y tengo un timón. Si doy vuelta al timón, ¿el barco gira en cuánto? ¿En 30 segundos o en 3 días? ¿O en 4 días? Eso hace una gran diferencia a la hora de poder manejar lo que estoy haciendo. Si soy capaz de gobernar y mis decisiones políticas las puedo llevar a la práctica. Entre medio está la tecnología. Y si la tecnología no da esa velocidad, yo voy a girar el timón y el barco va a seguir derechito. No voy a tener la respuesta que espero. ¿Sí? Eso de alguna manera es una forma de mirar la gobernanza en términos prácticos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué más tenemos? Tenemos que ser completamente adaptables. Todo cambia. La pandemia nos pegó tremendamente duro y nos dimos cuenta de que somos capaces de cambiar rápidamente cuando estamos obligados. Cuando no estamos tan obligados y las cosas pueden ser un poquito más misteriosas, bueno, pero de todas maneras debemos ser capaces de adaptarnos al crecimiento de la mina, a la cantidad de camiones, al cambio de sistema, etc. Debemos ser completamente escalables. Es un tema también muy importante. Si yo hago una solución que me funciona bien en una planilla de cálculo, pero no la puedo llevar al volumen de datos, esa estrategia de manejo de información no es útil. No es útil porque no me sirve para hacerlo en pequeñito. Debo hacerlo a tamaño de la mina, pero no puedo partir con la mina completa, debo partir por un pedacito, por algo más pequeño seguramente, algún aspecto. Parto por eso, pero la tecnología debe ser capaz de abordar el volumen que va a llegar. Si mi estrategia no está acorde con eso, no sirve de nada hacerlo en pequeño. ¿Sí? Debe ser obviamente seguro, y seguro en varios aspectos. Quizás lo que está en nuestra cabeza muy rápidamente es que el dato no lo modifiquen, que no me hackeen, que no entren a mi computador, que no se compartan mis datos y, por supuesto, sin mi permiso, ¿cierto? Y, por supuesto, eso es seguridad y nosotros todos la conocemos, es absolutamente imprescindible tener. Pero hay otro aspecto de la seguridad que a veces no está tan visible, que es yo estoy tomando una decisión como gestor de algo. Y para esa decisión tengo un set de datos en mi pantalla, un tablero, gráfico, etc. Tomo esa decisión. Una pregunta de seguridad debiera ser, ¿en ese tablero está todo lo que tengo que ver para tomar la decisión que estoy tomando? Puede ser que alguna parte de la información aún no se haya procesado y yo estoy tomando una decisión, no sé, 10 minutos antes de que lleguen esos datos y a lo mejor esos datos cambian la forma en que está ahí. O simplemente hay un aspecto de la información que no llegó, porque llegó de un lugar distinto al que yo pensaba. Y eso afecta a lo que estoy viendo, ¿sí? También hay un tema de seguridad sobre el hecho de tener toda la información disponible y adecuada y que lo que yo estoy suponiendo que estoy mirando realmente está ahí. Cuando las fuentes de datos son 5 o 6, eso es un chequeo por teléfono, una miradita sencilla. Pero cuando las fuentes de datos son 1500 en línea, es muy difícil hacerlo. Si el sistema no es automático y te permite hacer eso de manera automática y avisarte, no tome la decisión o tómela, pero esta fuente de datos no llegó. Y como no llegó, esta columna se ve afectada. Si usted quiere tomar la decisión, por supuesto, es suya, pero aquí falta. Ese tipo de seguridad también es tremendamente relevante porque tiene que ver con las decisiones que tomamos y las afectan fuertemente. ¿Cómo vemos que es necesario avanzar? Perdón, aquí voy a mirar mi hora porque soy muy bueno para pasarme los tiempos. Vamos. ¿Cómo vemos que es bueno avanzar? Bueno, aquí hay un concepto, por supuesto, este es completamente nuestro, lo comparten otras compañías también, por supuesto, pero la idea, ¿cuál es la idea principal? Si yo tengo que conectar muchos sistemas, que cada uno de esos sistemas cumple un rol importante dentro de una operación minera, yo no le voy a traspasar la responsabilidad a ese sistema de hablar con el otro sistema. Porque voy a decirlo de esta manera, porque su especialización es, no sé, manejar la flota de camión.
no conversar con la chancadora. O sea, no. El sistema de camiones y aquí está el sistema de la chancadora y cada uno tiene su objetivo súper claro. Y es el gestor el que de alguna manera requiere tomar esta comunicación y generar esta comunicación. Bueno, si yo le trato de traspasar de alguna manera esta responsabilidad de comunicación a los sistemas en operación, nuestra humilde mirada es que eso no va a funcionar. Porque el despacho, o el sistema que está ahí, perdón, es algo que su objetivo no es comunicarse. A lo más podrá entregar información, podrá recibir información y es parte de lo que los sistemas hoy día hacen normalmente. Pero yo debo sacar esa complejidad de esos sistemas. Entonces, al centro de esta cosa o en alguna parte de la arquitectura de nuestros sistemas debe haber algo que sea capaz de proveer de estos servicios de interoperabilidad a todos los sistemas que están ahí. Y eso es una mirada holística en una posición levemente distinta de la operación específica de ese sistema. Nosotros hablamos ahí a veces de uso secundario de la información. El uso principal de la información del sistema de despacho es para despacho. Pero si yo mezclo eso con la información de la chancadora, puede tener un uso secundario de esa información y me va a permitir sacar conclusiones mejores. Porque tengo más información. Y eso es matemáticamente cierto. Si con más información puedo sacar mejores conclusiones. Pero esa responsabilidad no se la puedo pasar ni al sistema de flota ni al sistema de la chancadora. Y ahí es donde aparece una plataforma, lo que nosotros llamamos una plataforma de datos. Algo dedicado a ofrecer esta funcionalidad en todo el entorno de operación de una misma. ¿Sí? Y que sea capaz de abordar esto en espacios pequeños, en espacios dinámicos, en espacios complejos y en espacios completamente crecientes. O sea, que vayamos abordando esta interoperabilidad crecientemente dentro de la operación. ¿Sí? Entonces ahí que vemos, ¿cierto? Todos los procesos internos y externos de la mina. No solo lo que tiene que ver con la operación como tal, sino también con los proveedores, sino también con la sociedad, sino también con datos. Las peticiones de datos y de entrega de información de las operaciones para regulación y para la opinión pública es algo relevante. Esos datos también deben ser de alguna manera compartidos de alguna manera. Si es datos, una plataforma de datos es algo, diríamos nosotros, lo más adecuado para manejar este tipo de complejidad y este tipo de problemas. ¿Cómo y qué cosas estamos haciendo? Estamos haciendo cosas como estas. Algunos de los ejemplos de trabajo que hemos realizado. Aquí la cadena de suministro es un tema en prácticamente cualquier industria. Yo sé que ustedes saben, todos sabemos, hay muchos sistemas que apoyan la cadena de abastecimiento, por decirlo de alguna manera. Sistemas de compra, ¿cierto? Tenemos una demanda interna por un lado, tenemos una oferta externa por otro lado, muchos proveedores y demandas internas con cosas que fallan, repuestos, insumos, etcétera, que hay que conseguir. Entonces tenemos todo un mundo y entre medio tenemos sistemas de compra, ¿cierto? De muchas marcas, etcétera. Claro, pero ¿qué nos pasa aquí? Que desde el punto en que alguien pide algo, al punto que ese algo le llega, ese insumo le llega, la cosa pasa por 15 sistemas, tres proveedores, transporte, etc. ¿Qué vemos nosotros ahí? Vemos un montón de sistemas que son colaborativos, pero que tienen algunos procesos manuales entre medio. Entonces, ¿qué provoca esto? Produce, por ejemplo, puntos ciegos. Puntos ciegos desde el punto de vista de, oiga, este caballero pidió algo hace 3 meses. ¿Dónde está el proceso de abastecimiento de eso? Pucha, mira, salió del sistema de compra, pero no sé exactamente si lo recibieron al otro lado o no, porque se lo ve una persona manualmente, entonces tengo que ir a preguntarle a esa persona. Esa mirada de punto ciego nosotros la eliminamos completamente. De alguna manera lo que buscamos hacer es orquestar el sistema completo, saber dónde se encuentra cada una de estas cosas y todos esos procesos manuales que tienen que ver, por ejemplo, con la generación de una orden de compra a un proveedor o la generación de un archivo, por supuesto, más electrónicamente a un proveedor, la hacen las plataformas de datos. De tal manera de evitar errores de digitación, evitar errores o simplemente se me olvidó y no lo hice y no tengo el producto. O también una mirada muchísimo más optimizadora de, oiga, pero ¿qué pasa si en vez de comprarle, hay un problema aquí en el canal de no sé qué y los contenedores de los barcos no están pasando? ¿Dónde más puedo comprar? ¿Qué otro proveedor hay? ¿Cuánto se demora? ¿Cuál es el costo de eso? En ese escenario, ¿cuál sería el costo del producto si cambio? Es una mirada bastante, un poquito más osada, digamos. Ese tipo de mirada estamos apoyando con nuestra tecnología y con Machine Learning nos permite adivinar un poco la demanda interna, adivinar un poco o adelantarse, quizás la palabra no adivinar, predecir la demanda interna, predecir la oferta y hacer el calce de esas dos cosas.
optimizando obviamente las dos partes de un lado y de otro. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos haciendo temas de gestión hídrica. Gestión hídrica con muchos otros procesos tiene, por supuesto, un aspecto tremendamente, voy a decirlo así, minero, físico. Aquí hay pozos, ¿cierto?, de extracción, hay desalinización de agua, hay transporte de agua, hay bombas, hay uso en los caminos a veces para regar y un montón de usos. Y el problema que tiene esto normalmente es, bueno, son muchos usos en departamentos distintos, manejado, y esa data se maneja de forma distinta. ¿Cómo respondo a la pregunta de cuánta agua use hoy? No, una pregunta simple. Porque tengo que ir, debería ir por varios departamentos preguntando eso. Y seguramente algunas de esas cosas van a ser manual. Y seguramente algunas cosas van a tener errores. Y lo voy a tener que hacer hoy día. Pero si me llegan a preguntar lo mismo mañana, al final voy a estar todo el día preguntando esto para entender cuánta agua está. Bueno, esa mirada de conectarse a todos los departamentos, en todas las áreas, dependiendo si son independientes, si son automáticas, si son dispositivos o si son personas, recolectar esa información, tener a vista esas fuentes, saber los cambios que en esas fuentes se producen, saber cuándo los datos llegaron o no llegaron, es lo que estamos haciendo. No solo con una mirada de poder entender lo que estamos haciendo, porque lo que no se conoce no se puede gestionar, lo que no se mide no se puede gestionar. Si no lo puedo medir, ¿cómo voy a trazar una meta de uso de agua, de bajarla o de reutilizarla? Va a ser muy difícil, no la voy a poder medir. Por tanto, medirla ahí es tremendamente importante. Y después operar. Hice un cambio en mi política, ¿cómo afectó eso el uso del agua que realmente estoy haciendo? Aquí lo puedo medir. Y esta mirada no es solamente para el agua. La idea es siempre partir con el agua y poder crecer a otros recursos estratégicos o a otros aspectos de la mina. ¿Qué más estamos haciendo? Este es un ejemplo distinto. Lo quise traer aquí para mostrarle un poco también cómo otras industrias se ven afectadas en los desafíos que en otras industrias hay al respecto del manejo de los datos. Y esto es un proyecto que tenemos en Estados Unidos, tiene que ver con datos sanitarios de las personas, con datos clínicos de las personas. Si tú tienes la oportunidad de estar en Estados Unidos, la salud es esencialmente privada, digamos, está lleno de hospitales, clínicas, por decirlo de alguna manera, todos privados con su sistema, etc. Y ocurre que Obama hace un tiempo atrás decidió, y correctamente desde mi punto de vista y desde los clínicos también, que para atender a una persona sería bueno tener toda la información de esa persona para poder dar un buen diagnóstico. O sea, para tomar una decisión, ojalá tener la mayor cantidad de información posible. Lo mismo que una mina. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso cuando tenemos un Estado que tiene miles de hospitales? Y que la información de una persona se traduce en datos clínicos, diagnósticos, qué sé yo, medicamentos, radiografías, imagenología en general. No son pocos datos, no son muy simples de atender. Bueno, nosotros lo que tenemos ahí son un proyecto por estado, que lo que hace es conectar la información clínica en línea de los pacientes, de tal manera de que si un clínico te atiende, ese clínico va a tener la información completa de todo el estado, de todas las clínicas que están en el estado en línea. Algunos detalles, uno podría pensar, bueno, ¿por qué no reunimos toda la información de los pacientes y lo llevamos a un solo gran repositorio? Creo que nos comeríamos una cantidad de discos impresionante y duplicar esa información sería una cosa absolutamente madness, digamos, un poquito de locura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y qué hacemos? Tenemos que hacerlo en línea. Y no solo no lo reunimos porque físicamente parece imposible, sino que además políticamente no se puede. No puedo tomar la información de una persona y duplicarla a diestra y siniestra porque es información personal. ¿Sí? Esa complejidad de datos, esa complejidad de fuentes se traduce en algo así como 100 millones de personas con más de 6.000 fuentes de información coordinadas en línea para atender los requerimientos de un clínico. Y para terminar simplemente, además nos sirve tomar toda la información y simplemente pasársela a un clínico, porque un clínico no se va a poder leer 50 páginas de información en los 15 minutos en los que te atienden. Hay que desduplicarla, trabajarla, priorizarla y mostrarla adecuadamente para que sea realmente útil. No le puedo pasar un ladrillo, no le puedo pasar un libro, tengo que pasar algo que él pueda usar. Ese es otro desafío importante del manejo de información. Debe ser información, nosotros hablamos de información de healthy data, información saludable. ¿Sí? No es como a veces el ejemplo es, yo quiero agua, pero si me pasan la manguera del bombero, ¿cierto? Ese que sale un chorro de este, bueno, no voy a poder tomar agua de ahí. Es mucha agua, no me sirve. Necesito un vasito, eso está bien. ¿Sí? Eso también hay que manejarlo de alguna manera. Y
bueno, estamos haciendo otras cosas directamente con el rasgo. Aquí una de las cosas que hicimos fue poder conectar el rasgo minero completo. Pudimos conectar en línea información desde el modelo de bloque hasta la chancadora, pasando por los sistemas de despacho, de tal manera de que tú vas a la chancadora y puedes ver la ley, puedes ver cómo la granulometría de la que arrojaste en la chancadora, qué calidad tiene, e ir hacia atrás y saber qué camión cargó eso, qué camión lo llevó, dónde se cargó, de qué parte del modelo de bloque salió. Entonces, cuando conectas eso en línea, uno de los resultados directos es, si yo tengo la ley que salió de lo que estoy trabajando en este minuto, del material que estoy trabajando, tengo esa ley, yo puedo tomar esa ley y devolverla al modelo de bloque. ¿Sí? Y ya no utilizar solo la información de la exploración para poder tener la planificación, sino además la información de la explotación para poder tener una mejor planificación en base a mejor información, información que sale de la misma operación que estoy realizando. Solo con la capacidad de conectar estos datos yo puedo retroalimentar la planificación con esa información. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Yo no soy minero, soy el sistema, digamos, datos en mi tema, pero ahí también se ven un montón de otros procesos que pueden mejorar, ¿cierto? Si estoy haciendo buenas o malas tronaduras, dependiendo de la granulometría que tomo, cómo correlaciona esa granulometría con la explosión y cómo eso puede generar un ciclo virtuoso automático de optimización. Para cerrar, porque ya me pasé, una conclusión relativamente simple, ¿sí? Una plataforma de interoperabilidad entrega a los operadores estas capacidades de acceso a información. El tema de los datos es un tema tremendamente importante. Si nosotros queremos generar machine learning, el gran insumo de machine learning de nuestros procesos predictivos son datos. Si los datos vienen malos, la predicción es mala. Eso es directo. Si los datos son buenos, son de calidad, vienen a tiempo, yo voy a lograr procesos predictivos muchísimo más eficientes, muchísimo más claros. La correlación ahí es completamente directa, ¿sí? Nuestra idea en esto es ayudar justamente a los gestores que logren tener capacidades mayores, basadas en más información en línea, completamente en línea y completamente adaptable a lo que se va modificando en el trabajo diario de la vida. Eso es. Muchas gracias por su atención. No sé si hay preguntas o... Sí, por favor. Hola, Oscar Pérez de Arce de BHP. Muchas gracias, José, por la presentación. Tengo una consulta. Nosotros... ¿Aló? Ahí. Operaciones principalmente PySystem, donde un poco las implementaciones y también la gobernanza. Intercristian creo que compite bastante ahí como una plataforma de datos. ¿Cómo se diferencia con Py o tiene capacidades similares? Gracias por la pregunta. Mira, no conozco mucho Py. Nosotros nos ha tocado trabajar y nos ha tocado conectarnos con Py, ¿sí? La verdad no tengo mucha idea de lo que exactamente hace Py, así que mal podría hablar de él, no lo conozco mucho. Déjame pensar un poquito un par de cosas que yo vi ahí, que me pareció, puedo estar equivocado, perdón si hay alguien de Py de aquí, no quiero joder a nadie, digamos, pero ¿qué cosas nosotros hacemos y que vemos que en ese tipo de repositorios, que sí lo entiendo yo, Py es un lugar donde tú acumulas información y traes información de varios lugares para poder utilizar? Tiene que ver con la idea esencialmente del dato y el tránsito del dato. O sea, si yo tengo, supongamos que, no sé, tengo 50 dispositivos en algún lugar y esos datos van llegando. De hecho, tuve esta discusión hace una semana, ¿verdad? Y nuestra plataforma, por decirlo de alguna manera, se monta un poquito después. En definitiva, ¿qué es lo que quieres tener tú? Tú quieres tener una visión clara de a dónde estás conectado y cómo están de vivas esas conexiones. O sea, si tengo conexión a 50 cosas, todos sabemos que mañana van a ser 53, pasado mañana saqué 5 y agregué 10. Entonces, esa cosa se está moviendo constantemente, ¿sí? Y si se está moviendo constantemente, yo no solo quiero tener el repositorio, quiero tener el control del ecosistema, de la red que tengo ahí. Entonces, habilidades que yo creo que Py no tiene y que nosotros tenemos, por lo menos yo sé que sí, nosotros las tenemos, es, mira, ese dispositivo se apagó. Debió haber llegado un dato hace 3 horas y se apagó. Así que, ¿qué es lo que va a hacer nuestro sistema? Va a levantar un ticket y va a llamar a José, que es el encargado de esos 50 aparatos, y le va a decir, ¿sabes qué, José?
A las 3 de la tarde hay este proceso. Y este proceso requiere el dato de ese dispositivo. Y ese dispositivo se apagó. Iris no tiene cómo prenderlo. Haga algo con eso. Vaya allá, prenda el sistema, suba la conexión, algo pasa. ¿Sí? Llega el ticket, la persona atiende el tema, queda así y dice, oh, prendió este dispositivo. Ah, excelente, ahora puedo tomar mis datos, estamos listos, aquí está la información, listo, se presenta. Si yo no tengo el control de eso, y eso es algo que me pasa y yo no me doy cuenta, estoy mellando la credibilidad de la información que tengo, estoy tomando decisiones con información que creo que tengo y no tengo. ¿Sí? Entonces, al final, esto no tiene que ver con la acumulación del dato. Eso es algo que debes hacer, digamos, en algún minuto debes juntar los datos para poder trabajar. La pregunta es, si yo tengo aquí, decirlo, una red de conectividad, imagínense Internet, ¿cierto? Cientos de computadores conectados entre ellos. Eso es lo que tengo dentro de un rastro minero. Yo debo tener el control de esa red. Y el control de esa red es saber qué está prendido, qué llegó, qué no llegó, cuando se prende usarlo y hacer lo que tengo que hacer. ¿Ah? Voy a inventar una cosa, el sistema de compra se apagó, así que tengo aquí 50 órdenes de compra. El sistema de compra se apagó y no tengo cómo llegar a él. ¿Cómo le envío a la orden de compra? Bueno, lo que hacemos nosotros es esperar con esas 50 órdenes de compra, llamamos a José, le decimos prende a SAP o lo que sea, ¿sí? Préndelo, se prende, puf, y circulan las 50 órdenes de compra. ¿Sí? O cosas como, este dato no ha llegado. ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no está aquí? Bueno, en el periplo de ese dato que pasa por 50 sistemas, está parado en el sistema 33 y lleva 5 minutos parado. Si yo no tengo esa información y no tengo el control, no tengo la gobernanza del flujo de los datos. Y si no tengo eso y no tengo el control, difícilmente voy a poder llegar a sistemas de calidad, predicciones de calidad, información de calidad. Yo diría que es el paso menos de lo que... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigamos entonces. Gracias, José Fuente Alba, José Presentación. A ver, ya. Vamos por la pregunta. Enrique Miranda de Soil Technology. Son dos preguntas en realidad. ¿Cuánto les ha complicado a ustedes la preparación de sus propuestas, la elaboración de garantizar el riesgo de la información, entendido como el riesgo de pirateo y hackeo? Que en la minería podría uno pensar que a nadie le interesa, pero cada día más hay más locos dando vueltas. Y la otra pregunta es, ¿cuánto les ha complicado las propuestas que ustedes han hecho la realidad de tener que obtener información de distintas unidades operativas que no siempre están dispuestas, me refiero a la cosa más humana, no siempre están dispuestas a compartir su información? Gracias. Tremendos puntos. El primero, el tema de seguridad. Nosotros de alguna manera diferenciamos la seguridad entre seguridad, lo ponemos de esa manera, perimetral, digamos. Acceso a la información, ¿sí? Pero acceso a la información significa acceso a los servidores, muchas veces, o a conectividad. La verdad que nuestra mirada tiene que ver con el transporte de los datos, con el uso de los datos dentro de un entorno, ¿sí? O sea, no somos una empresa de seguridad. Por supuesto que todo lo que hacemos, lo hacemos con seguridad. Todo el transporte es encriptado, todo el almacenamiento es encriptado, el acceso, por supuesto, con medidas de seguridad. Nosotros trabajamos con el gobierno norteamericano, trabajamos con Veteran Affairs de Norteamérica, trabajamos con el gobierno ruso antes del conflicto con Ucrania. Hacíamos las dos cosas. Pero no solucionamos la seguridad mirada como el acceso a los sistemas de la mina pensando en un hacker, por decirlo así. Somos bastante seguros, pero ahí hay otros productos y otras miradas para segurizar ese entorno. Y la otra pregunta, por tanto, no es un gran problema, diría yo. Por decirlo de alguna manera, no es un gran problema para nosotros. Creemos que somos suficientemente seguros y tenemos pergaminos y trabajo y referencias. Y por otro lado, lo que menciona del acceso a la data por los departamentos, yo diría que ese es uno de los grandes problemas que tenemos como industria. No es exclusivo de la industria minera. En cualquier parte del universo, si yo tengo un set de datos que son mis fuentes de trabajo, son un aspecto importante de mi trabajo, voy a ser un poquito reticente a compartirlo, a entregarlo, etc. Es algo relativamente natural. Pero yo diría que ese es uno de los grandes problemas. Porque justamente la reticencia a entregar información, a ver en eso un riesgo también. A veces hay miradas que a veces que son súper reales. Si yo me conecto a un sistema, voy a interrumpir a ese sistema. Y interrumpir a ese sistema cuando el sistema es el del despachador de los camiones, chuta, no sé si es tan simple el tema. Entonces hay que hacerlo con cuidado, por decirlo de alguna manera. ¿Ah?
De hecho, nosotros hablamos de no ser intrusivos, ¿cierto? De no causar un impacto negativo dentro de los sistemas que están operando a los cuales nos debemos conectar. Sin embargo, yo creo que ahí hay que tener una mirada un poquito más amplia, en el sentido de llevar a nuestros gestores, llevar a nuestras personas a entender que el compartir esta información no les quita poder, sino que al revés, les da más poder, les permite integrar más información y hacer de su labor algo superior. O sea, dedicarse un poco menos a lo operativo y poder hacer un poquito más de gestión, tener una visión un poco más holística y estar menos preocupada de la menudencia que está abajo, que este tipo de plataformas son capaces de hacerse cargo. Pero sin duda que el aspecto político, el aspecto de aversión al riesgo o de aversión al cambio es un tema que pega sustantivamente y yo diría que es uno de los stoppers hoy día a la hora de ejecutar esto. Complicado. Pero somos personas todos. Muchas gracias. Buenas tardes.